9 de la mañana, 12 minutos. Nos proponemos ahora conocer qué planes tiene Antel, qué metas se ha planteado para el quinquenio. Todo esto lo dialogamos con el presidente del ente estatal, Gabriel Gurméndez. Bienvenido. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Bueno, es difícil ver por dónde empezar, ¿no? Para hablar de Antel, sobre todo con las últimas polémicas que ha habido. Una de ellas ha tenido que ver desde el sindicato, el rechazo o la polémica que se ha generado por la designación de Iafigliola para ser este asesor en comunicación. ¿En qué se ha basado esa decisión? Bueno, no es así. Iafigliola es integrante de la Secretaría. Usted sabe que en el marco de la normativa legal vigente, cuando un jerarca, un ministro, directores de entes o del gobierno central ingresan, por ley pueden traer un grupo de colaboradores. De hecho, este gobierno ha implantado normativas de restricción para producir ahorros precisamente por este procedimiento, y uno puede traer a unos funcionarios para su secretaría. Es el caso de Carlos, que ingresa a esa función, no viene para comunicación ni para marketing, viene a desempeñar esa tarea, y es algo que siempre ha existido, siempre existió, y es una buena cosa. El funcionario en estos casos no queda contratado, sino que ingresa a trabajar, colabora con el jerarca de turno, y cuando cesa, ese jerarca también cesa en su vínculo laboral. ¿Y por qué despertó el rechazo del sindicato, piensa usted? Eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Pero usted tiene una opinión sobre el tema? Yo traje aquí a una persona a colaborar con nosotros, y a eso vino, y creo que, ¿sabe una cosa? La función de un presidente de una empresa o de un director de una empresa siempre es, por encima de todo, lograr llevar adelante su proyecto en armonía y buscando los encuentros. Entonces, hay momentos que mejor este tipo de cosas prefiero callarlas en favor de mantener una relación como la que debe ser entre una empresa y un grupo de trabajadores. ¿Cuál es el objetivo para estos 5 años de Antel, así como meta estratégica? Si me lo reduce así a una meta estratégica y tengo que concentrarlo... Bueno, un concepto, ¿no? Que podamos acá dialogar. Yo creo que el concepto más importante de todos es el cliente. Me parece que tenemos que tener a un Antel que esté enfocada y tenga la obsesión por darle servicio al cliente. Es decir, una empresa, y en el caso de una empresa estatal precisamente, está para dar servicios y productos y satisfacer demandas a los clientes con niveles de excelencia. Entonces creo que tenemos que transformarnos en una Antel clientecéntrica, donde los objetivos centrales, el foco, el esfuerzo de todos los que trabajamos allí, que tenemos excelentes equipos técnicos y de profesionales y de colaboradores, tenga siempre pensando en cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo podemos hacer más eficiente, cómo lo podemos hacer manteniéndonos en el liderazgo tecnológico, en la avanzada tecnológica. En este negocio hay que estar siempre un paso adelante, y creo que Antel lo ha tenido siempre en sucesivas administraciones, y también es nuestra vocación seguir haciéndolo así, y además hacerlo con eficiencia. Es decir, la mejor manera de competir, la mejor manera de lograr satisfacer estas necesidades y estar en el mercado es haciendo las cosas bien, haciendo las cosas mejor y no gastar de más. Pero esto porque usted me pidió un resumen muy rápido. Creo que estos valores de integridad, transparencia, eficiencia, clientecentrismo y respeto a las personas que integran la empresa deben ser ejes centrales de nuestra acción en los próximos 5 años. Usted decía recién, Gurméndez, no gastar de más. Y sí, tratándose de una empresa estatal, esto a veces está unido a compromisos, está unido a situaciones gremiales, está unido a mucha cosa que el presidente tiene que manejar. Usted, a partir de determinadas declaraciones, evidentemente ha señalado algunos gastos, llamados por otros inversiones, de Antel que le han parecido excesivos. Específicamente hay temas que se dieron a conocer, como por ejemplo en todo lo que hace a la cuestión publicitaria de Antel, que lo vemos con una fuerte presencia, todos los uruguayos, en un montón de ámbitos, ¿no? Ámbitos culturales, ámbitos deportivos. ¿Ha sido excesivo el gasto de Antel o la inversión de Antel
en materia publicitaria o para una empresa que compite como compite Antel en el mercado es necesario realizar inversiones de ese tipo? Bien grande la pregunta. Hago un capítulo para atrás Sí. que me parece que es interesante. Toda esta discusión es muy rica y muy valiosa para que todos los uruguayos entiendan y vean cómo se maneja la cosa pública, el dinero de la gente. Aquí hemos establecido, y por eso se da esta discusión ahora y no se dio antes, levantar la reserva, la confidencialidad con que se había puesto un manto, digamos, arriba de toda esta situación, con reservas decretadas durante 10 años. La transparencia es uno de los valores precisamente que destacábamos recién, y haber levantado la reserva creo que ha permitido que periodistas como ustedes, ciudadanos o legisladores puedan solicitar la información y ejercer el debido derecho de controlar la manera en que se maneja los dineros públicos, porque el Antel de todos no es de todos si cada uno de nosotros o cada uno de estos todos no puede saber en qué se trata. Entonces, primera reflexión, creo que esto ha sido una linda cosa en aras de la transparencia, de la cristianidad y de ver. Y de ahí surgen estas cifras. Surgen estas cifras que realmente en muchos casos asombran, han llamado la atención y han generado el debate. Yo creo que hay cosas que de alguna manera el análisis demuestra. Es decir, la publicidad evidentemente en una empresa en competencia es necesaria. Antel va a seguir haciendo publicidad y lo debe hacer. El asunto es los montos que se invierten para ello y en qué se invierte, si es que realmente tiene un retorno para la empresa y especialmente para el cliente. Vamos a poner de vuelta al cliente en el centro. O sea, ¿cuál es la comunicación y la publicidad? Para mostrar un nuevo producto, para dar un nuevo servicio, para ofrecer un nuevo lanzamiento de un nuevo celular. Para eso lo tenemos que hacer y estamos en competencia. Pero cuando uno ve, como usted lo señalaba, que, por ejemplo, en el presupuesto de Antel del año pasado, el 64% de los gastos que fueron para publicidad no fueron para publicitar en Canal 10 o en otros medios, sino que fueron para una cantidad de presencias en una cantidad de actividades. Uno dice, bueno, el retorno de esa inversión puede ser dudoso. Y aunque son muy loables muchas de las actividades y de la presencia, resulta que Antel es una empresa de comunicaciones volcada a sus clientes y el mecenazgo general de todo es algo que realmente no lo puede hacer, no lo debe hacer, y para eso tenemos entidades públicas y como se señalaba la cultura, está el Ministerio de Educación y Cultura, para el deporte está la Secretaría de Deporte. Nosotros vamos a apoyar con el debido recato, prudencia y viendo en las cosas en las que queremos estar asociados, pero no a todos. Pero volviendo al tema de los gastos, sí, lo que se ve es que, por ejemplo, en el periodo del 2010 al 2014, se gastaron 91 millones de dólares en ese periodo. Y si uno lo compara con periodos de 5 años, el periodo anterior y el periodo posterior, resulta que fueron casi la mitad. Es decir, estoy comparando periodos dentro de los propios gobiernos del Frente Amplio. Es decir, hubo un periodo que fue el doble. Y cuando uno ve, por ejemplo, que en el año 2014 se gastaron 23 millones de dólares en ese año, que es el año electoral, uno dice, bueno, esto no es estrategia de negocios. O sea, ese fue el peor año de resultados de Antel. Y seguramente haya sido el peor año porque se gastó de más. Para ser competitivos, para ser fuertes, hay que gastar bien y no hay que gastar mal. Hay que gastar con prudencia. Y el ministro Paganini hacía un análisis detallado el domingo pasado de esto y decía, bueno, realmente, desde el punto de vista empresarial, ¿qué justifica que en el año 2014 de elecciones haya este gasto excesivo? Digo, las otras empresas de la competencia no tienen ciclos de publicidad asociados a las elecciones, ¿verdad? Si está asociado a un producto, etc. Entonces, esto da creo, para hablar, pero resulta desde una perspectiva de negocios y de estrategia empresarial difícil entender los montos y las variaciones que se han dado respecto a publicidad. Debo decir, por ejemplo, que el manejo de la publicidad en los últimos años fue mucho más prudente. Y nosotros, naturalmente, porque creo que eso es lo que más importa, que es señalar la gestión que uno va a tener hacia adelante, ¿verdad?
creo que nosotros debemos apuntar a un manejo profesional de la gestión de los recursos de la compañía y particularmente en publicidad. Vamos a seguir compitiendo y vamos a ser más competitivos porque vamos a gastar menos y vamos a gastar mejor. Dos preguntas. Una tiene que ver, transparentar esa estrategia publicitaria, el gasto, ¿no afectaba a Antel en la competencia justamente con empresas rivales? Es muy buena pregunta. Nosotros no conocemos, digamos, es qué muy buena estrategia pregunta. se plantea una empresa privada que compite con Antel. Es muy buena pregunta y naturalmente que no. O sea, lo que nosotros hemos hecho es levantar la reserva y la confidencialidad que se había establecido sobre una cantidad de cosas. Por 10 años se había establecido la confidencialidad. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, vamos a levantar todas esas reservas y confidencialidades, pero naturalmente no las que tenemos vigentes, las que están en curso y no las que tenemos para el futuro. Cuando terminen las campañas, cuando terminen esos esfuerzos, lo vamos a dar a conocer como lo dan a conocer todas las empresas. Después que termina una campaña, rinden cuentas. ¿Y ese periodo de a sus cuánto tiempo es? accionistas. Porque a nosotros 5 años nos puede parecer mucho, pero capaz que la estrategia es... 10 años es un... Es demasiado. Por eso se está dando esta discusión. Estamos discutiendo cosas de hace 10 años. Yo creo que razonablemente hay cosas que se pueden dar una vez terminadas las campañas, otras cosas por un año. Pero 10 años, meter abajo una lápida lo que se hizo con el dinero de todos los uruguayos, realmente no es transparente y no es una buena cosa, y nuestra impronta va a ser en un sentido distinto. Y le digo una cosa, la transparencia tiene varias dimensiones. Creo que tiene la dimensión de saber que a uno mismo lo van a juzgar con la vara de la transparencia y deberá rendir cuentas ante la ciudadanía de lo que debe hacer. Usted decía que va a haber un cambio en la adjudicación de publicidad, en los apoyos a determinadas actividades que hasta ahora Antel hacía. Y lo que primero me viene a la cabeza tiene que ver, por ejemplo, auspicios en el carnaval, ¿no? Que es muy importante el apoyo que Antel da al carnaval y a otras actividades culturales. ¿Se va a recortar eso? ¿Se va a modificar? ¿Cuál es el...? Yo de vuelta creo que son expresiones en las que Antel puede querer estar asociado y seguramente va a estar asociado, pero tenemos que ver de qué manera protegemos la marca de Antel, tiene un retorno publicitario, estamos seguros que eso beneficia a nuestro cliente y le hacemos las cosas con el debido... con la debida proporción, de acuerdo a los presupuestos y haciéndolo como se debe hacer el manejo en una empresa. ¿Se va a recortar entonces esos apoyos? Sí, debemos recortarlo porque es un momento donde tenemos que ser eficientes. Yo quiero competir. Si gasto de más, no voy a competir. Entonces vamos a ser cuidadosos en el manejo de los recursos. Pero es casi una obviedad. Creo que cualquier administrador de cualquier empresa privada, pública, de ONG, no, porque hay una visión de que la empresa pública debe, más allá del lucro, debe apoyar determinadas actividades sociales para activar la sociedad, la economía, como un rol más social de la empresa pública. Sí. Son visiones. Creo que es una discusión filosófica ahí, muy importante, pero de vuelta, las decisiones a favor de la gente, el apoyo social, etcétera, se está discutiendo hoy, por ejemplo, en el presupuesto, en la discusión presupuestal de los uruguayos a través de los instrumentos de asignación de recursos de la sociedad para esas actividades. Y a veces, desde Antel, me parece que el presidente de Antel no se puede arrogar esa capacidad de decidir en qué cosa se va a decidir a los efectos sociales, los recursos de los uruguayos. Para eso la gente votó un gobierno, votó un parlamento para asignar los recursos. Creo que no es el rol del presidente de Antel. El presidente de Antel debe estar en sintonía con esos esfuerzos. Y yo le digo más, si gastamos de más, si gastamos mal en Antel, vamos a estar seguramente restringiendo los recursos que el Estado uruguayo tiene para apoyar esas actividades que usted señalaba, que son las más importantes para un Estado y para una sociedad. Y creo que es un poco la discusión de lo que pasó acá, porque lo que se está contrastando es, ¿valía la pena que una ente estatal gastara 91 millones de dólares cuando había carencias sociales, había carencias importantes en otras áreas del país, como quedó un poco al descubierto en la pandemia? Y yo iría también un paso más desde la propia perspectiva de Antel. Es decir, ¿están bien gastados los 91 millones de dólares en publicidad cuando de repente en Paso del Cerro, en el medio de Tacuarembó, hay gente que todavía no tiene señal de celular?
Y esas son las preguntas. Y con respecto a la Antel Arena, presidente, porque de alguna manera también en su momento fue motivo de discusión, primero, ¿cuál ha sido el costo total de la obra? Y ahora, ¿cuál es el papel que le cabe a Antel frente a la Antel Arena? Es decir, yo le debo confesar que desconozco totalmente cuál es el papel. ¿Es el administrador? ¿Es el propietario? ¿Hay posibilidades de que sea un gran negocio para la empresa, el retorno que pueda venir de la Antel Arena? ¿Tiene un costo de mantenimiento importante? Todas cosas que uno desconoce realmente de esa inversión. Sí. Creo que lo primero que tenemos que asumir es que la Antel Arena está allí, ¿verdad? El Antel Arena fue construido, más allá de toda la polémica sobre cómo se hizo, que ahora podemos comentar, pero la primera cuestión es que ahí está la Antel Arena, es un edificio que tiene sus atributos, que tiene sus capacidades, y la responsabilidad que tenemos desde Antel es tratar de que eso funcione, que funcione de la mejor manera posible, y si no puede dar ganancias, por lo menos moderar las pérdidas y manejar eso de la manera más profesional posible. Es un dato de la realidad. Es una propiedad de Antel. Sí, en realidad es una propiedad de la Intendencia de Montevideo, Sí. porque esto se hizo en acuerdo con la Intendencia de Montevideo. Entonces, Antel construyó estas edificaciones, este complejo multifuncional y todo lo que es accesorio a él, y lo equipó, y tiene el derecho a utilizarlo durante 30 años. En esos 30 años debería explotarlo, eventualmente obtener un resultado por esta inversión, y al final del periodo retorna a la Intendencia de Montevideo. Antel pasa a ser el gestor o el operador. Además de haberlo construido, lo tiene que operar. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora? Bueno, todo lo que hemos conocido, ¿no? La primera reflexión, que creo que es ya archi debatida, es que se había empezado con un presupuesto, se había anunciado una inversión de 40 millones de dólares, y esta cifra terminó siendo muchísimo más. De hecho, nosotros estamos en un proceso actualmente de contratar una auditoría externa para que certifique finalmente cuál ha sido el costo total de este emprendimiento, una vez que se cuente todo: la obra, el equipamiento, los gastos preoperativos, las consultorías, los gastos profesionales de diseño, de arquitectura. Es decir, que hoy en día no hay un número final. O sea, los números están todos registrados naturalmente, pero en la quiero decir, contabilidad de Antel. es como si yo le dijera, yo sé que tengo, no sé, este celular, y que si lo pongo a la venta, el valor mercado de este celular será X cantidad de dólares. Ahí hay dos cuestiones. Primero, ¿cuánto costó? La auditoría le va a poner un sello y va a decir, costó, no sé, 100 y pico de millones de dólares. Aquí están todas las facturas. Las facturas están todas. El asunto es realmente que se vea. Hay cosas que no están asignadas a la Antel Arena dentro de la contabilidad, entonces hay que hacer un trabajo de auditoría para establecer esa cifra, y creo que es muy importante que lo haga alguien externo a Antel para que no haya ninguna duda respecto a la integridad de esas cifras, que naturalmente que la integridad de la contabilidad de Antel es total, pero creo que importa aquí esa intervención. El negocio no ha sido bueno. Nosotros, como parte de esta cuestión de la transparencia, hemos levantado también el velo de reserva que había sobre este proyecto, y se ha visto que el primer año de gestión ha sido muy malo antes de la pandemia. Entonces va a ser muy difícil que se pueda recuperar ese dinero, porque la tenemos solamente por 30 años a esta explotación. Y por ahora da pérdidas. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso trate de funcionar mejor y le cueste lo menos posible a todos los uruguayos. Y le cueste lo menos posible a todos los uruguayos, cuando digo todos, porque aquí esta cuenta de la Antel Arena la está pagando la gente del interior también. Y los beneficiarios son básicamente de Montevideo. Entonces ahí hay una situación un poco injusta también desde el punto de vista de los clientes de Antel. Gurmendi, ya tenemos que cerrar, pero no quiero despedirlo sin preguntarle. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, ha cursado un pedido de informes para conocer qué pasó con los clientes de telefonía celular de Antel y en relación al gasto que usted mencionaba que se hizo en publicidad. Hasta ahora, con la información que manejan, ¿qué pasó con los clientes? ¿Hubo menos prepago, pero aumentaron los pospago? ¿No es así? Estamos en el proceso de elaboración de la respuesta del representante nacional, y prefiero no adelantar algunas cifras. Él hace una serie de análisis en función de las cifras que son públicas, y nosotros estamos elaborando precisamente sobre ellas. ¿Se va a seguir invirtiendo en fibra óptica? Sí, claro, y mucho.
De hecho, el presupuesto de Antel de inversiones que nos aprobó la OPP, básicamente en términos de inversiones, hemos mantenido un ritmo importante de inversiones en fibra óptica que vamos a canalizar básicamente para el interior, que es donde hay un gran rezago en esta materia. Pero estamos hablando para el año 2021 de inversiones del orden de los 17 millones de dólares para fibra óptica, de los cuales el 75% va a ir para el interior. Y vamos a crecer en términos de inversión en móvil y celular para el año 2021 aproximadamente un 30%. Y creo que esto es importante, que los recursos que debemos manejar con prudencia se vuelquen realmente a lo que importa. En este caso, infraestructura celular e infraestructura de fibra óptica. Pero faltan todavía casi 110 millones de dólares para poder cumplir con la fibra óptica en todo el país. Vamos a agradecerle muchísimo la amabilidad al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Así ha estado con nosotros el presidente de Antel aquí en la mañana de Arriba Gente.